con lo que ha removido, ¿no? Al escenario político esta semana, que es fundamentalmente la salida de Betsy Chávez por una decisión del Tribunal Constitucional y también la salida de Martín Vizcarra por una decisión de, entiendo, la Corte Suprema de Justicia. La sala de apelación. La sala de apelación. Vamos al tema de Betsy Chávez, si te parece, porque también había visto algunos comentarios ya tuyos durante la semana. A mí me parece una sentencia buena que hace el tribunal, porque creo que ya es hora de que se fijen ciertos lineamientos en favor del ciudadano respecto a lo que es la prisión preventiva, ¿no? Lo cierto es que nadie puede estar detenido sin un orden judicial. Y lo cierto es que se dictó una prisión preventiva contra la señora Chávez por un periodo. La Fiscalía plantea la prolongación de esta prisión preventiva el día previo a su vencimiento y pasan unos días hasta que el Poder Judicial se pronuncia. Entonces, no hay que olvidar que el nuevo Código Procesal Penal establece, o sea, no es un criterio tuyo, mío o del tribunal, sino que la ley dispone que para la prolongación de la prisión preventiva se deben presentar circunstancias de especial complejidad que no fueron advertidas en el requerimiento inicial. Entonces, sostener la prisión preventiva porque la señora Betsy Chávez, que nos puede caer mal, podemos discrepar, estamos en las antípodas de su pensamiento, diríamos, ha sido presidente del Consejo de Ministros, no es un argumento para sostener la prolongación de la prisión preventiva. Ahora, otra cosa, yo no entiendo por qué la Fiscalía dilata tanto los procesos. Un proceso... ¿Te refieres al proceso, digamos, base al de una acusación? Por supuesto. No solamente a haber pedido... Pero, ¿para qué pedimos 200 testigos en un caso que todos hemos visto por televisión? Sí. O nos van a citar los 32 millones de peruanos para ver si hemos visto o no hemos visto la televisión cuando el señor Castillo dio el golpe de Estado. Entonces, también la Fiscalía se complica y creo que parte porque se ha generado una suerte de moneda corriente el pedir la prisión preventiva. Entonces, la Fiscalía aparece como exitosa, como eficiente, sí, ¿no? Y pasan 18 meses y estamos en las mismas. El avance es muy pobre. Y tampoco puede ser que eso sea así, ¿no? O sea, la regla es que tú seas investigado con libertad. La excepción es que tú seas investigado con prisión preventiva. Y si tú tienes, si contra ti se ha dictado esa regla excepcional, es evidente que la Fiscalía tiene que tener dos cosas. Primero, una celeridad en su actuación, porque no es cosa que te depositen un penal y las cosas se quedan ahí a las calendas griegas. Pero es que ese justamente parece ser el problema. Ah, bueno, pero ese no es un problema que le puedes tú achacar al ciudadano. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, sí, el tribunal hace muy bien decir, oye, disculpe usted, usted se le otorgó la prisión preventiva y usted para efectos de la prolongación de la prisión preventiva no presenta ningún argumento adicional. Primer aspecto. Segundo aspecto, usted pide la prolongación un día antes de que se venza, a sabiendas que esta prolongación va a merecer una audiencia que no se va a poder realizar en el plazo. En ese plazo. Correcto. O sea que usted va a tener a una persona detenida más tiempo del que correspondía. Porque, ojo, lo que también ha podido hacer es lo siguiente, es recurrirse a otros mecanismos que garantizan la ubicación de la persona, diríamos, en fin, otros mecanismos que hay para la seguridad de que esta persona no se fuese a fugar, no se fuese a responder ante la justicia, mientras que el Poder Judicial resolvía el pedido de prolongación. Pero yo te pregunto lo siguiente, ¿por qué la Fiscalía tiene que esperar que estemos a la hora nona? Esa era la pregunta que le iba a hacer yo a usted. ¿No es cierto? Bueno, porque se ha creado esa costumbre, pues. Una costumbre en la... Pero eso no habla de una dejadez que en verdad el inicio es claro. He tenido una victoria pírrica de decir que está en prisión preventiva, no me estoy ocupando del caso, uy, me sorprendo, al final tengo que presentar. O es un hecho que está, digamos, lo hacen adrede para seguir ganando más tiempo. Bueno, a mí me pareciera que es un tema adrede, ¿no? Ok. Porque no, mira, no hay razón. En primer lugar, no hay razón para que un caso como este
se demore tanto. Ok, entonces, independientemente de la prisión preventiva, tu punto es que así esté en libertad, debería ser mucho más célere el O proceso. sea, yo creo que muchas veces la Fiscalía cree que porque obtiene la prisión preventiva prácticamente ya resolvió el caso. Sí. Seguramente que ha resuelto el caso para efectos de la opinión pública. La opinión pública ya cree que la persona es culpable, Tal cual. te han presentado un marrocado. Tal cual. Claro. Pero finalmente cuando se juega el partido, sales inocente. O simplemente puedes eternizar los plazos para seguir colgando, tener a la persona colgada pues, del cuello bajo el título de investigada o procesada y nunca se resuelven las cosas. O sea, los procesos deben resolverse. El seguir un proceso penal es una cosa dramática, no solamente costosa, sino que es dramática. Sí. ¿No? Eso no puede ser que se eternice, pues. Ok. Y a mí me parece muy bien que el tribunal diga, más aún en casos en los cuales se está pidiendo la prolongación de la prisión preventiva. Déjame hacerte ahora una pregunta. Si ella, por A o B motivos, ¿no?, fugase, ¿sería una cuestión que sería, digamos, factible responsabilizar al TC? Ya ves ustedes que finalmente... Sería injusto, porque aquí... Es que aquí viene mi tema. Claro. ¿Por qué la Fiscalía, si hay una prisión preventiva, dice, bueno, yo igual tengo mis sospechas, no debería ser otra entidad o alguna otra medida la que asegure que ella no se vaya a fugar? No, pero vamos por partes, ¿no? Mira, tú sabes que el tribunal anuló la resolución que prolongaba la prisión preventiva. Correcto. Y dispuso que se vuelva a tramitar y que se adecúe a la ley. Y la Fiscalía se ha desistido. Correcto. Porque la Fiscalía es consciente que no cumple con lo que dice el artículo 274, pues. ¿Qué dice, perdón? Que dice, excepcionalmente el juez de investigación podrá adecuar el plazo de prolongación de la prisión preventiva, otorgando plazos adicionales a lo establecido originalmente, siempre que se presenten circunstancias de especial complejidad que no fueron advertidas en el requerimiento inicial. O sea, no es que yo te detengo a ti, pues, 18 meses, pasan los 18 meses y yo estoy cruzado de brazos y ahora te vuelvo a pedir que sean 12 meses más, porque esa no es la regla. Okay. No, porque además, la regla te dice, procesos comunes, hasta 9 meses, o sea, te fijan los plazos. Entonces, no es que el caso es complejo. Entonces, yo cito pues a 15.000 testigos y claro, complejizo el tema. Pero ¿quién es la culpa de eso? O sea, la Fiscalía tiene que adecuar su estrategia. ¿Qué debe buscar un fiscal eficiente? Debe buscar que el caso termine pronto. Correcto. ¿No es cierto? Correcto. Pero acá pareciera que lo que se busca es eternizar los procesos para siempre continuar estando. Ahora, para ser justo, en perdón, actividad, Natalia, sí. en que el proceso acabe también interviene, obviamente, digamos, el Poder Judicial, Sí. el juez para finalmente sentenciar y que no hay un abogado que busque dilatar finalmente el proceso tampoco. Es verdad, Cristian, pero yo no he escuchado ninguna declaración de la Fiscalía que diga, oiga, el juzgado tal, en el caso tal, está dilatando el tema. No conozco eso. Bueno, el fiscal Belarra siempre dice que quiere más, y José Domingo Pérez, que quiere jueces a disposición, que solamente se encargue de sus procesos, etcétera, Pero etcétera. el gran problema no es ese, sino el gran problema es que tú exageras en el número de testigos. Sí, eso es cierto, tanto así que se ha tenido que corregir. O sea, vamos a poner el caso de los famosos cócteles. Ok. La denuncia es que se ha diríamos, diluido el dinero recibido entre muchas personas, haciéndolas pasar por, diríamos, participantes en un bingo, en un cóctel, en una rifa, en fin, muy bien. Tú tienes que citar a 4.000 personas para que declare eso. Definitivamente que no, claro. Es que es un poco parte del show mediático de ganar justamente a lo que se han acostumbrado muchos fiscales. Bueno, pero lo que estás haciendo es eternizar el proceso. Correcto. Y en el eternizar el proceso no gana la justicia, no gana el país, no gana el ciudadano porque sigue siendo procesado sobre un tema que puede ser declarado después inocente. Mira el caso de Oviedo. Y no debería ganar el fiscal publicidad si es que hubiesen ciudadanos que no sean borreguitos, que aplauden prisiones preventivas, pues que no son un triunfo, sino son simplemente una quimera. Mi posición sobre la prisión preventiva es pública hace mucho tiempo. Correcto. Como estos mecanismos de te investigo y te detengo, que son mecanismos para quebrarte y que tú sigas un libreto sobre la base de que, entre comillas, colabores.
Porque se parte una premisa, perdón, con esto termino. Dale. Se parte una premisa, que el colaborador siempre debe decir la verdad. Pero si decir la verdad me lleva a la cárcel y decir la versión Que el del fiscal fiscal me me libera, hay un factor tiempo que la persona evalúa. ¿Y cuántas colaboraciones eficaces han demostrado que han sido sobre la base de información falsa? Demasiadas. ¿Y qué ha pasado con esas personas? Demasiadas. ¿Están libres o están detenidas? Están libres. Entonces, Se ha generado un incentivo perverso, dices tú. claro, entonces a mí me parece muy bien que el Tribunal Constitucional, que es su labor, Ok. porque, mira, el derecho constitucional y las garantías parten de un principio que es el principio de igualdad. O sea, yo no puedo evaluar este caso porque es la señora Chavechino o el señor Juan Pérez. No. Es que es el punto que a veces se confunde. No, pero es el hermano No, de la... pues, Claro. pero es que tú tienes que evaluar desde una... O sea, el tribunal tiene que actuar jurídicamente. Lo que pasa es que en el Perú tenemos una suerte de sistema en el cual los jueces, sobre la base de las interpretaciones, no aplican la ley. Hacen una suerte de malabarismo en el cual, como en el circo, se agarran de un ¿cómo se llama?, manubrio, saltan a otro, dos vueltas de campana y terminan diciendo que hay un abuso del derecho, y con eso se saltaron a la ley y no cumplen con la ley. Correcto. El temor que decían, bueno, por ahora se siente un presidente y finalmente también un delincuente, un extorsionador, si finalmente se le pide la ampliación de la preventiva también va a poder lograrlo. Bueno, ahí el llamado es que a la Fiscalía no espere a último momento y que fundamente bien la extensión de una preventiva. Bueno, pero es que lo que viene ocurriendo no puede continuar. Ok. O sea, no, como yo no cumplo con la ley, ¿no?, y yo a ti te atribuyo esta conducta, porque tú no has sido condenado por esa conducta, entonces yo puedo continuar en la cuestión. Ok. No, la cuestión es que las autoridades adecúen su comportamiento a lo que dispone la ley, y el Poder Judicial, que muchas veces tiene la mala costumbre de ser una suerte de copia y pega, porque lo que quiere es el aplauso fácil, Sí. no quiere aplicar la ley porque después tiene miedo que le pongan cuatro titulares, periodicazos, Sí. ¿no es cierto? Copia y pega, sin darse cuenta que el Poder Judicial, en un caso como estos, es un garante ciudadano. O sea, no es un colaborador del fiscal. El fiscal es una parte y el ciudadano es otra. Correcto. Pero ¿cómo estará el Poder Judicial, mi querido Cristian, que han nombrado vocal juez superior provisional a quien Al fuera exministro. al exministro? Bueno, entonces hay algo que decir. O sea, esa persona que entorpeció las elecciones del Tribunal Constitucional, que entorpeció la elección del Defensor del Pueblo, que el Tribunal Constitucional dispuso que ese comportamiento... era un ¿Walter Ayala, comportamiento- José? ¿Walter Ayala? Sí, Walter Ayala. así es, era abusivo. No solamente no pasa nada, sino que ahora es vocal superior, y los jueces que Pero dictaron discúlpame, esas medidas ¿quién ha hecho siguen ahí. ¿Quién hace ese nombramiento? ¿No es la Junta? Es el presidente, no, es provisional, es el presidente de la Corte. Bueno, la Efectiva. bendita provisionalidad, pero, Bueno, eso también es una locura, Pero ¿no? por supuesto, porque el gran problema de la justicia, ¿cuál es? Claro, tú miras la provisionalidad, sin lugar a dudas, la provisionalidad es una de ellas. Pero el gran problema es un tema de calidad de los que aspiran a ser magistrados. Porque si tú, cada 7 años, yo te coloco una espada de Damocles y te digo, yo cada 7 años te puedo mandar a tu casa de regreso sin ningún miramiento, tú aspirarías a hacer tu carrera de vida, claro. a ser judicial. Si tú fueras... No, y además tengo que mirar quiénes son los miembros en ese momento de la Claro. Junta, a ver si es que no caigo y no genero algo que los incomode. Si tú fueras un alumno de excelencia, participarías en un concurso en el cual te dan el 15% sobre la votación final si tienes un defecto físico, si tienes un dedo menos, si la oreja... Tú participarías... O sea, ¿qué estamos buscando? Correcto. O si has sido bombero, o si has hecho servicio militar, o si tienes maestría y doctorado en un país en las cuales las maestrías y doctorados Te se las regalan. Te las regalan en esas universidades que Por defienden en el supuesto. Congreso. Claro. Correcto. Pero eso no se va a cambiar porque ahí hay un negocio, ahí hay una forma de tener poder. Vamos a ver, ¿No es eso cierto? es lo que debería cambiar. Ok, solamente una cortita. ¿Es constitucional que pueda contratar a Chávez, a Betsy Chávez? No, entiendo que no. No es constitucional. No, porque ella está suspendida como Ok, magistrada. entonces es una locura, una ignorancia populista. Más allá del tema, diríamos, de una suerte de aberración, ¿no? Ella es congresista y está Roberto suspendida. Sánchez ha propuesto Sí. justamente contratar a Betsy Chávez. No se podría finalmente. No. Y
Si así lo hiciese, ¿quién debería ser? ¿El propio Congreso quien prohíbe la contratación? Claro, el presidente, el Congreso no daría curso a esa contratación. El caso de Martín Vizcarra. Ya. Bueno, mire, el caso de Martín Vizcarra, yo en el caso de la señora Chávez Chino, con el caso de Martín Vizcarra, creo que finalmente van a ser condenados. Yo también. Correcto. Ahora, lo que sí llama sorpresa es esta suerte de lotización de la justicia. ¿En qué sentido? Porque pareciera que hay casos que van más rápido que otros, ¿no es cierto? O sea, hay procesos que van aceleradamente, otros procesos que van a paso tortuga. Entonces, en el caso de Vizcarra, yo creo que el haberle negado el arraigo familiar era bastante feble, ¿no? Este caso es un caso que debió haber sido resuelto hace mucho tiempo. Sí. Yo me acuerdo cuando él era presidente y que el fiscal dijo que el caso de Moquegua estaba concluido. Lo dijo Vela Barba en una comunicación que comentó. Ni bien deje el cargo, sería inmediatamente procesado. Bueno, mira el tiempo que han pasado. Casi 5 años y estamos recién, sin terminar el primer tiempo. Entonces, es otro caso también que no se entiende por qué se demora. Pero tiene derecho a ser procesado en libertad. Sí. ¿No es cierto? Ok. Y obviamente cuando te dan la prisión preventiva es porque se cumplen necesariamente todos los requisitos. Yo he visto casos en los cuales dicen, no, es que no tiene arraigo laboral, porque donde han señalado que trabaja es donde estarían dándole los recursos y donde estaría siendo sería la entidad afectada, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Federación es un absurdo, pues. O sea, no se puede justificar el no cumplimiento de ciertos requisitos sobre la base de quién está enfrente, ¿no? Eso no es claro, aceptable. Eso es lo que he escuchado también sobre Betsy Chávez. No, pero fue un golpe de Estado, que por aquí, que por allá. O sea, la gravedad del tema para condicionar el tema de Ahora, un tema sobre eso. Sí. Es algo insólito que el Congreso... Ese tema quería tocar. Hasta el día de hoy... No lo hay inhabilitado. Por supuesto. Pero es que ahí justamente, porque el Congreso no se basa en el deber ser, sino se basa en lo que le conviene por la coyuntura. O están en otra, pues, están en otra. Pero están por eso en otra situación. están viendo cosas, creen que Castillo... La respuesta, no sé si has leído el diario El Comercio, la respuesta de Muñante es alucinante. Dice, bueno, nosotros creyendo en la justicia del país pensábamos que esto iba a resolverse rápido. Bueno, no era necesario si la justicia penal hubiese actuado rápido. Eso es mentira, porque independiente de lo penal, corresponde una inhabilitación. No es que una ya reemplaza a la otra. No, por supuesto. Además, confiar en la rapidez de la justicia. Estamos en Saturno. Tal cual. ¿No es cierto? Tal cual. Pero aquí lo que más demuestra es que estaban en otras cosas. Quieren inhabilitar a otros enemigos creyendo que Pedro Castillo finalmente ya está derrotado y que, bueno, se encargará la justicia. Y no hacen lo que tendrían que hacer por principio. Claro. Bueno, y no hay alguien atrás que les diga, oye, ojo, esto tiene que continuar, ¿no? Esto es lo que continúa. Correcto, ¿no? correcto. Sí, yo noto eso, ¿no? Yo noto eso. El caso Keiko Fujimori, en la última audiencia en el Tribunal Constitucional. Estuvo ahí, ¿no? Juliana Loza, Percy García Cabero, si no me equivoco, uno de los abogados. Sí. Y estuvo también José Domingo Pérez, que se le permitió hablar. No sé si has analizado ese tema y qué crees o no tienes una opinión al respecto. No, yo no he visto la audiencia, sinceramente. ¿no? He visto sí, resúmenes que han salido en las redes sociales. Sí, claro, cuando Gutiérrez Tic se lo aprieta a José Domingo Pérez. Etc. Bueno, pero hay algo evidente, pues, ¿no? Ese es otro caso que se ha dilatado muchísimo, que se fuerzan figuras para efectos de colocarte bajo el... Organización criminal, lavado de activos, ¿no? Y pedir todas las medidas posibles. Porque lo cierto es lo siguiente. La ley de partidos políticos establecía que tú tenías topes y límites para los aportes. Acá se violaron. Y es más, se decía que esa declaración en la cual señalabas quién te donaba y los montos tenía la condición de declaración jurada. O sea que ahí podía haber un delito, pero ese delito prescribió. Entonces, como el delito prescribió, entonces vamos a crearle otra figura para ampliar el tema. Y eso no puede ocurrir, pues. Eso es lo que se viene dando. Y por otro lado, es claro
que hay un sesgo político, pues, ¿no? Sí, pero en la reunión yo me acuerdo, claro, José Domingo Pérez dijo, ya se aprobó que esto es lavado de activos. Mentira. No. Pero lo que se había dicho este pleno, entiendo, de la Suprema, era que eso se iba a dilucidar durante el proceso. Así es. Si mal no recuerdo, ese fue el análisis. Yo entiendo que es así. ¿Debería el TC decirle no, que no durante el proceso, y aquí finalmente vamos a matar el tema del lavado de activos y finalmente también podría alcanzar a otros casos como el de Ollanta Humala? Es que yo entiendo que bueno, pero no te olvides que Ollanta Humala fue presidente, o sea, asumió un cargo ejecutivo. Porque aquí el tema es el siguiente. ¿Cómo yo lavo un activo? Tú me das unos recursos, yo los introduzco a la economía formal y después te los devuelvo. Ok. ¿No? El tema de la devolución es la que nunca se ha podido ver. Claro. O sea, esos recursos no fueron entregados para ser, pues, lavados y devueltos. Correcto. Fueron para ser gastados en una campaña política, ¿no? Correcto. Claro. Bueno, eso lo tendrá que dilucidar, pero Sí. ¿no te parece que sí o que no tienes una posición a priori No, que debería fallar el TC? No, yo sí creo que en esos procesos ha habido claramente, digamos, una vulneración al debido proceso, a la racionalidad, sea, pues, diríamos, exagerado todo. En lo que no creo es que no hubiera delito en su momento, sino que ese delito ya prescribió. Ok, Claro. ok, pero no el delito de lavado No el de delito activos. de- No el así es. delito de lavado de activos. La ley de amnistía Sí. y el comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los jueces peruanos de no acatar esa ley, Ya. de no aplicar. A ver, ¿qué es una amnistía? Es una ley que da el Congreso para olvidar un hecho. Es una decisión política, ¿no es cierto? Muy bien. Esa ley de amnistía se emite ¿por qué? Porque han pasado 40 años y los procesos siguen en trámite. La jurisdicción supranacional tiene por objeto, cuando ocurre una vulneración a un derecho constitucional que tú reclamas y no tienes amparo en sede nacional, tú puedes ir a la instancia supranacional. Pero en el caso de acá, pues la instancia no se debe pronunciar sobre un tema que recién ha empezado, porque si alguien se considera afectado, tendría que iniciar un proceso en el Perú, y si en el Perú no se le da, digamos, respaldo, diríamos, podría ir a la instancia supranacional. Lo que viene ocurriendo... Pero entiendo, perdón, Sí. Natalia, que no es una sentencia, sino No, que no. se ha partido justamente Claro. de una premisa que dice, bueno, que si lo dejamos para más adelante, a que se agote la instancia, ya será muy tarde y el derecho se habrá vulnerado. Pero han pasado 40 años. Además, el mecanismo que está ocurriendo es que sobre la base de un control de cumplimiento de sentencia, yo me meto sobre decisiones nuevas. O sea, cuando uno da una amnistía, es una decisión política. Nos puede gustar, nos puede disgustar, pero es una decisión política que da el Congreso. No estamos aquí ante una amnistía... Perdón que el argumento es que demoran 40 años. No, el argumento para la amnistía es que el caso demoró 40 años. O sea, se están juzgando temas que tienen pues 30 años y siguen en proceso, Sí, se anulan y vuelven a Sí, empezar. pero respecto de los que están incluidos en la amnistía. Es decir, No, si porque- fuese una amnistía general para todo procesado No, es que que tiene 40 años sin que sea sentenciado, pero aquí claramente No, es para las miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, ¿no es cierto? Entonces, es una amnistía... son 40 años claro, respecto de... Respecto, por supuesto, Ok. obviamente, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente. Yo no estoy a favor de que nos retiremos de la convención ni De todo el sistema. Ni del sistema. Ok. Muchas dicen, pero ¿cómo Estados Unidos? ¿Pero cómo otro país? En fin. Bueno, pero tienen un sistema judicial pues garantista Claro, pues. que no tenemos en el Perú. Lógico. Yo pregunto, ¿qué hubiese ocurrido si el 7 de diciembre el golpe de Estado del señor Castillo hubiese triunfado? Todos los que hoy día dicen la Corte no funciona estarían haciendo cola en la Corte. Tal cual. ¿No es cierto? Yo coincido con esa postura. Ahora, otra cosa es que tengamos que repensar la Corte. Porque yo creo que la Corte se ha pasado de... Correcto. No, por ejemplo... Pero si no das esa pelea antes, es un poco hasta cobarde salirte Claro. sin dar la pelea. No, y, por ejemplo, tú has suscrito el tratado porque tú entiendes que hay una coincidencia con lo que tu Constitución establece, ¿no es cierto? Porque si hubiese una disposición en el tratado que vulnerase tu Constitución,
tú tendrías que hacer el trámite de modificación constitucional para recién poder introducir el tratado a tu legislación interna. Muy bien, pero ¿qué ha ocurrido? La Corte, por sí y ante sí, ella misma, se ha dictado un reglamento, ella misma, por la cual, por la vía de la interpretación, ella puede hacer alcances generales a nivel del sistema de determinados conceptos. Entonces, si tú tienes un concepto que para ti es blanco, y dices, no, pero es que a la luz de la convencionalidad no es blanco, va a ser amarillo. Pero es que si fuera amarillo no sería acorde pues, con mi Constitución. Entonces, tu tratado no podría estar vigente en el Perú. Y hemos ido dejando que sobre la base de las interpretaciones, ¿no? Porque cuando yo me suscribo a la Corte, es porque veo que hay coincidencia entre lo que dice el tratado y lo que dice mi legislación. Si considerase que fuese distinto, no podría serlo, tendría que ser la reforma constitucional. Y eso lo dice inclusive la propia Constitución. Pero sobre la base de la interpretación, estoy aplicando de manera amplia situaciones que el Perú no está de acuerdo. ¿Cómo se da esa pelea? ¿Cómo se plantea ese cambio? Bueno, eso tiene que ser a nivel de la Asamblea. Correcto. ¿No? La OEA. Mira, pero en la OEA se logró algo muy importante. Por ejemplo, elegir como uno de los jueces a Alberto Borea, ¿no es cierto? Que claramente no es del sector que ha estado, pues... Eso es justamente, tomando, ¿no? Interpretando a su gusto, a su... Hoy día en Estados Unidos está en el gobierno el Partido Republicano, nuestro Partido Demócrata. O sea, a nivel de la Asamblea hay que plantear un repensamiento. Correcto. Un repensamiento. Pero, por ejemplo, Natalia, en este comunicado de la Corte no ha participado Alberto Borea. No, porque los nacionales no participan en los temas de su país. Ok. Claro. O sea, pero cuando ves un caso... Pero es un comunicado que han hecho los jueces justamente que están en la sí, Corte actualmente. Sí. Claro, pero ahí se tiene que abstener. Ahora, no es un Alberto tema de Borea. soberanía, como dice el gobierno, ¿no? No es un tema de soberanía, que acá se vulnera la soberanía, no. Pero es que también torpes, pues, ¿no? Claro. Es muy limitada. Es como los que se presentaron también justamente a defender esta amnistía. Bueno, penoso. 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 Sí, Entonces, claro, ¿cómo vas a poder cambiar, digamos, ¿no? las interpretaciones y cómo se ha sobrepasado finalmente la Corte, el sistema, si no mandas pues a gente capaz, lo tienes abandonado? Sí. Y finalmente si lo abandonas, alguien más lo toma. Bueno, muchas veces, lamentablemente, el Estado peruano no, la defensa de sus intereses no la, diríamos, adopta de la mejor manera, ¿no? Hay una columna interesante que escribiste, cambio Sí. de tema, ¿no? Los límites a la investigación penal al presidente. Y claro, ¿no? Sí. El abogado, de la presidenta prácticamente que se lo celebró sus ministros, pero tú haces una interpretación muy interesante leyendo justamente, ¿no? la resolución del TC y dices que finalmente no es así, que obviamente se ponen ciertos límites, pero no es que se prohíbe una investigación a la presidenta. No, a ver, explícanos eso. vayamos a lo siguiente. La Constitución establece cuáles son los delitos por los cuales quien ejerce la presidencia puede ser denunciado, puede ser acusado, ¿no es cierto? Eso está en la Constitución, eso no ha cambiado. ¿Qué buscaba el Poder Ejecutivo con esta demanda competencial? No buscaba que eso se establezca, porque finalmente todas las denuncias que ha hecho la Fiscalía están paralizadas en el Congreso hasta que ella deje de ser presidente. O sea que eso está así en la práctica. ¿Qué es lo que buscaba? Lo que buscaba es que sobre la base de declarar que la Fiscalía había actuado sobrepasándose los límites constitucionales, se anulasen las diligencias que se habían llevado a cabo en esas carpetas. Eso es lo que se buscaba, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que el tribunal ha dicho, sí, oye, estas denuncias van a continuar cuando tú dejes el cargo, pero las carpetas, a pesar de que la Fiscalía ha actuado sobrepasado sus límites, no son nulas, mantienen vigencia. Buen punto, porque aquí Juan Carlos Portugal me dijo, no, si ya se archivaron No. en la subcomisión de acusaciones, las han archivado, eso ya es como cosa juzgada y no se puede volver a reabrir. Mira, por supuesto que eso también lo aclara muy bien el tribunal. Okay. Lo que pasa es que también hizo mal el Congreso, porque si el Congreso le llega una denuncia contra el presidente que está en ejercicio por un delito que no es
aquel que No está se puede contemplado, abocar, lo que tendría- tiene que hacer es simplemente suspender. Correcto. No tiene que archivar. Correcto. Porque tú archivas, ¿cuándo archivas? Pero le quiso hacer una gauchada Bueno, por esa aliada. bueno, pero es que ahí también tiene que el Congreso ver a quienes puede asesores en esa subcomisión. Porque, nuevamente... Yo estoy seguro que debe haber algún asesor que le ha dicho esto no se hace, pero igual lo vamos a hacer porque es nuestra aliada. Bueno, entonces, bueno, pero eso igual, no te olvides que eso lo va a revisar el nuevo Congreso. Ok. ¿No? Y tienes la sentencia del tribunal. Ok. O sea, frente a esa decisión, tiene la sentencia del tribunal. Pero Pero ¿por qué la mandó la fiscalía si sabía que eso, o sea, qué pretendía? el titular, pues. Mandé a la Bueno, subcomisión no, la denuncia claro, constitucional. Una vez más. Si sabía justamente que no le iban a dar trámite Claro. y que la posibilidad era más bien que se archive. Y algo más, te voy a decir lo siguiente. El tribunal dice, oiga, el hecho que no se pueda acusar no quiere decir que no se pueda vacar, Ok. ¿no? No quiere decir que no se puedan realizar ciertas actuaciones y no quiere decir que respecto a los familiares, cercanos, funcionarios, no se pueda continuar el tema. O sea que más allá de lo que se diga hacia la opinión pública, más allá de lo que se lea, en fin, lo cierto es que más bien el tribunal, si yo fuera el abogado de la señora presidenta, no estaría muy contento, porque el tribunal me ha dicho, oye, pueden investigar al hermano, a los cercanos, a los funcionarios. Las pruebas obtenidas en estos procesos que tú querías que se anulen mantienen su vigencia. Correcto. Y nos vemos en el 29 de julio del 2026. Así es. Ahora, ¿se podría repetir un allanamiento a la casa de la presidenta de la República? O perdóneme, dejemos a Dina Boluarte que se ve el próximo año. Del presidente de la República, sea quien sea, en los próximos años, Bueno, de acuerdo a este fallo. Lo que dice la sentencia es que se pueden tomar declaraciones, se pueden hacer tal, se pueden llevar una serie de medidas, pero que tengan la debida justificación acorde con la dignidad que el cargo merece, ¿no? Pero ya no podríamos, tú fuiste muy duro, digamos, Sí. ¿no? De decir que efectivamente la Bueno. presidenta, los relojes, pero en ese allanamiento, si bien fue un show innecesario, vaya que se encontró algunas cosas Bueno, importantes. la garantía, una serie de cosas. Pero también no te olvides lo siguiente. La presidenta dijo que iba a declarar y finalmente no declaró. O sea, el tribunal es bien claro en decir lo siguiente. Se deben seguir este tipo de declaraciones, ¿no es cierto? Se entiende obviamente que la persona va a colaborar y va a decir su versión, ¿no? Yo entiendo que obviamente el tema del allanamiento no prosperaría a futuro, Ok. pero sí se tomarían otras declaraciones. Y finalmente yo espero que el Congreso tenga claro que hay cosas que no se pueden pasar por agua tibia. Pues, Correcto, ¿no? correcto. No te olvides tú, cuando la señora Boluarte fue ministra de la Mujer y mantenía el cargo de presidente del Club Social Apurímac y hacía gestiones por el Club Social Sí. en forma clara, violatoria de un artículo expreso de la Constitución, el Congreso pasó eso por agua tibia. Pasó eso por agua tibia. Pero nuevamente, Bueno, ahí tenemos, no pues, aplicó el deber ser, sino No. aplicó justamente una conveniencia de cara a la es. posibilidad de que el Castillo luego sea vacado. Así, bueno, no, porque no, porque esa resolución la votó después, Ah, la votó después. Claro, sí, la votó Después del golpe de Castillo. Pocos días antes del golpe. Quiero terminar con un par de preguntitas que el tiempo me gana, pero Sí. ¿a ti te parece que efectivamente ha tipificado bien la Fiscalía el delito de rebelión por parte de Pedro Castillo o ha fallado ahí? Yo ahí te pido que me Te eximo de eximas porque yo no respuesta. soy penalista. Ok, ¿No? ok, pero podría ser que no está bien tipificado el tema. Podría ser, pero prefiero no pronunciar porque yo no soy penalista, ¿no? Ok, Entonces, pero sí crees claramente que si no es ese, hay un delito tipificado o no lo sabes muy bien. No, Bueno, justo. no, yo creo, mira, yo creo que en nuestro Código Penal, si tú usas el baño del ministro, incurres en algún delito, porque hace peculado de uso, porque ese baño es para el ministro. O sea, si algo tenemos nosotros es un exceso de tipificación, ¿no? Ok. Que ya nos lleva al absurdo, ¿no? Una serie de carpetas que se abren, que son verdaderas, pues, verdaderas, diríamos,
atentados contra la sindéresis, ¿no? Tengo una última, con esta termino. Das el ejemplo muy bien que también escribió, ¿no?, la doctora Chirinos, creo, en Perú 21, que entiendo es juez en España, y comentaba justamente la filtración de información por parte de lo que vendría a ser, ¿no?, la fiscal de la Nación, el fiscal general del Estado en España, ¿no? Y tú decías, la filtración de información reservada es delito. Y obviamente, ¿no?, comentas el caso, etcétera, cómo él se quiere defender pues, con argumentos, la verdad, lamentables. Y ahí finalmente terminas. ¿Algún día en nuestro país se hará efectiva la responsabilidad de quienes, estando obligados a guardar confidencialidad, se dedican a filtrar información reservada y sensible, o seguiremos en esta suerte de selva del vale todo? Y aquí un poco mi pregunta, porque yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo he sido muy crítico de ese tipo de filtraciones, pero mi pregunta es, ¿la sanción debería ser al funcionario que filtra la información o finalmente al periodista que la recibe y finalmente la publica? Porque aquí me parece que, claro, nosotros podemos cuestionar al periodista de una falta en la conducta ética, pero perseguir penalmente al periodista y no ir sobre el fiscal es una locura. El periodista no tiene responsabilidad, ¿no? Quien tiene responsabilidad es el funcionario. Pero aquí en el funcionario nadie lo toca. Ah, no, claro. Y es más... es una estrategia de la Fiscalía filtrar. Mira, y es grosera, porque además filtra todo. Porque además también vamos a ser claros, no hay unidades de investigación pues, en los medios. La famosa unidad de investigación, ¿qué cosa es? Es el que recibe el dato. Hay algunas que profundizan, pero ya. Cuando tú ves un libreto en todos los canales o en todos los periódicos, un mismo libreto, ya pues, ya estamos viejos para no darnos cuenta, ¿no? Y otra cosa más, en la sentencia de la competencial sobre el 117, ahí el tribunal también habla de la responsabilidad de los fiscales, en el tema de la filtración. Y dice que, por ejemplo, en el caso de una investigación contra el jefe de Estado, la fiscal de la Nación es responsable por la reserva de los casos y que tal. Pero este es el punto, porque en el caso que tú das de España fue una filtración directa del propio fiscal de la Nación. Aquí no vemos eso, pero yo hasta ahora nunca he visto que una fiscal se encargue justamente de investigar ese tema de las filtraciones. Nadie lo hace, parece que está... Porque es una moneda corriente, pues. Porque es una moneda corriente. ¿Y quién corrige eso? Porque claro, bueno, si hubiera... Mira, moneda corriente, las prisiones preventivas, moneda corriente, todo. Porque el Perú pues, requiere pues, una reformulación del sistema de justicia. O sea, mira, la Fiscalía requiere un nuevo liderazgo, pero un nuevo liderazgo con fiscales distintos. Ninguno de ahí vamos a llegar a ningún buen puerto con estos fiscales supremos que tenemos ahí, la verdad, dejando a salvo su honorabilidad. Pero si tú fueras un alumno destacado de Derecho, que tienes vocación por ser fiscal, ¿tú te verías reflejado en alguno de esos fiscales? Mira, ni por lo que significa esa institución yo iría, porque sé que finalmente es unido, pero al mismo tiempo no hay la motivación para que un buen estudiante pueda hacer ahí. Primero por lo que la institución es, pero también es por el tema de plata. Entonces, no creas, ¿cómo le damos autonomía? No creas. Pero mira, ve, hay fórmulas. Los buenos jueces y los buenos fiscales ganan bien en los países como en Estados Unidos, un juez supremo, y cuando llegas a la Corte Suprema hasta que te mueras. Por supuesto, pero fíjate lo siguiente. Mira, yo hace un tiempo planteé adecuar más o menos un programa que funciona en Colombia. En Colombia hay un programa que se llama Ser Pilo Paga. Pilo en Colombia es chancón. Ser chancón paga. Correcto. Entonces, si tú eres un alumno destacado y tú te comprometes a trabajar en el sector público, yo te financio la universidad, ¿no? Y te puedo hasta pagar una maestría. Entonces, ¿qué pasa si hacemos un fondo que puede ser inclusive privado, con un convenio entre universidades serias, pues no pseudo universidades, ¿no? Y el Poder Judicial y la Fiscalía? A los que están en el 10º superior, si hacen sus prácticas en el Poder Judicial o en la Fiscalía, este fondo les paga el triple de lo que te paga el estudio de abogados más pintado. Esa está buena. Y si tú, después de hacer decides seguir tu carrera fiscal o judicial, ese fondo te paga tu maestría. Esa está buena. ¿No es cierto? Esa está buena. Entonces, ¿tú qué tienes que buscar en un sistema judicial?
La excelencia. La excelencia. Porque aquí lo que estamos... Mira, acá se habla de la escuela de la magistratura, que me parece una buena idea. La escuela de la magistratura, en fin, la forma de que se elimina la provisionalidad con la cual yo estoy de acuerdo. Sí. Pero el tema está, ¿quiénes son los jueces y quiénes son los que postulan? Eso es, ¿No? justamente. Porque Eso- si tú traes acá al cuerpo cardenalicio para que elija a los fiscales y jueces, ¿quiénes son los postulantes? Entonces, Claro, por más que tengas a los mejores eligiendo, si es que finalmente no los que aspiran a ser fiscales y jueces no son los mejores, estamos quemados. por eso se requiere un nuevo liderazgo y se requiere, yo planteé una reforma constitucional para, diríamos, que se cree una comisión integrada por los expresidentes del Tribunal Constitucional, que hay de todos los colores Sí, y todas las sí. líneas, que por invitación elijan nuevos fiscales supremos. Tú tienes que generar gente nueva. ¿Quién hoy día va a postular a un concurso si tú sabes que se filtran los exámenes? ¿Quién de nivel va a entrar a ese concurso? Tal cual, estamos con Nadie, pues. Es cierto. Y lo que tú requieres es excelencia. En Estados Unidos tú te gradúas en Yale, en Harvard, en Stanford y te pelean los mejores estudios de abogados, sin lugar a dudas. Sí, Pero pero entre eso- también. Y también la Corte Suprema. Correcto. Natalia Ampri, un placer como siempre. Muchísimas gracias.